Ya. Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a presentar lo que es la tarea académica 4. Es- l- Somos el grupo número 1, integrado por Ayala Díaz, Esmeralda Rubí, Cusi Álvarez, Julio Brián, Casani Huacán, Nelva, Edith Molina, Fadi, Cosme Huite, Lisbeth. Hemos desarrollado lo que son los estados financieros de los dos periodos, 2024 y 2025, de lo cual en el año 2025 ha presentado lo que es una pérdida. Seguidamente hemos realizado lo que es el análisis vertical. Como podemos ver acá en la cuenta en este caso en el activo, en nuestro efectivo podemos ver que tenemos un porcentaje en el año 2025 de 38,13 en comparación del año 2024 que era 48,57. ¿Qué significa esto? Que en caja y en nuestras cuentas corrientes tenemos menos disponibilidad de lo que es efectivo. Y esto podría presentar un riesgo en cuanto a lo que son para cubrir cuentas por pagar, por ejemplo, ¿no? Con proveedores o ya sea para pagar personal, deudas que tenemos con el banco, entre otros. Tenemos lo que son las cuentas por cobrar. Igual, en este caso, en el 2025 representa un incremento del 37,36%. Esto significa que la empresa no ha tenido una buena gestión de cobranza, lo cual también nos representa un riesgo debido a que no vamos a poder contar con el dinero en efectivo para poder afrontar nuestras deudas. Luego tenemos en lo que es, bueno, en lo que es en los inmuebles y maquinaria y equipo. En este caso, ha habido una disminución debido a que nuestras maquinarias pues ya han presentado una depreciación, de lo cual también para nosotros representa una baja gestión de inversión, ¿no? Porque debería haber un incremento de lo cual nosotros no podemos disponer, digamos, para poder a vender y poder tener liquidez. Luego tenemos en lo que es en los préstamos bancarios, tenemos un incremento del 90,38%. Nos hemos hecho un préstamo de 80.000 soles, de lo cual en este caso bueno, es una inyección de capital a nuestros negocios. Sin embargo, debemos gestionar todo lo que son para poder afrontar con esta deuda. Luego tenemos una disminución en las cuentas por pagar. Tenemos del 10,67%. En este caso significaría que nosotros no estamos, en este año no ha habido mucha producción, no ha habido venta, ¿no? Por eso es que en este caso las cuentas por cobrar han disminuido, por pagar han disminuido, de lo cual quiere decir que hemos hecho menores compras, ¿no? De materia prima. De la misma manera tenemos en lo que son las acciones comunes emitidas autorizadas. En este caso ha habido una pequeña disminución en comparación del año 2024. Esto se debe a que los accionistas no han inyectado más capital. Doy pase a mi siguiente compañera. Buenas noches, profesora. Bueno, vamos a hablar ahora sobre el estado de resultado en el análisis vertical. Como vemos en nuestras ventas, en el 2025 bajaron totalmente porque en las fechas donde deberíamos haber vendido más, que es en febrero, en fechas festivas, no se ha dado esas ventas, ¿no? Han bajado por completo. Entonces, la empresa ha tenido una caída significativa en las ventas
y como lo dije, puede deberse a la demanda o pérdida de clientes. También tenemos nuestro costo de ventas porque nosotros al proyectarnos creíamos que íbamos a vender más y no se dio eso, ¿no? Tuvimos ahí, compramos muchos más insumos, pero no se llegaron a vender todos. Tenemos una utilidad bruta de 106.723. Vemos que hay un fuerte deterioro en el margen bruto, ya que los costos fijos no se ajustaron por nuestra menor venta o se están vendiendo productos a menor rentabilidad. Entre ventas y servicios tenemos una variación, se mantienen, ¿no? Porque son unos gastos constantes, pero presentan un mayor porcentaje con respecto a las ventas del 2025. Eh, También tenemos en gastos generales 56.160, donde gasto fijo sin ajustes, pese al menor volumen de ventas, hemos mantenido igual que el año pasado. Eh, En total de gastos de operación, tenemos en el 2025 el 34.47. Hay una mayor presión de costos sobre la estructura operativa debido a la caída de nuestros ingresos. Todo se debe en sí mayormente en que hemos disminuido nuestros ingresos. Hemos tenido una utilidad de operación en negativo de menos 9.67%, donde es el cambio más crítico, ya que el año pasado habíamos generado unos ingresos de 6.85, ¿no? En mis misceláneos de neto tenemos gastos no operativos menores, pero constantes. Y tanto también en otros gastos, como por ejemplo la depreciación, que se ha mantenido igual. En la utilidad de impuesto, como dije, estamos en negativo en el 2025 con menos 10.04 con respecto a las ventas. En el impuesto a la renta, pues no salió por pagar debido a que estamos en pérdida y tenemos una utilidad neta de menos 10.04. Esto lo que nos da a entender es que deberíamos hacer una revisión urgente de nuestros gastos operativos, ya que hemos disminuido nuestras ventas. Deberíamos evaluar las estrategias comerciales como la inversión en publicidad, promoción y recuperación de clientes. También deberíamos optimizar los costos de venta, analizar nuestros proveedores, procesos, reformular precios. También hacer una reestructuración financiera para inyectar el capital, si pudiéramos a través de los socios, no necesariamente del banco. Y también tendríamos que monitorear nuestro flujo de caja para que tengamos y asegurar la liquidez operativa. Doy pase a mi compañero. Bueno, ahora vamos a hablar respecto a lo que vendría siendo el análisis horizontal de nuestro balance de situación, ¿no? Como podríamos ver, nosotros lo hemos realizado en base al 30 de diciembre de 2025 y 2024, ¿no? Como se puede apreciar en las imágenes, ¿no? Bueno, para poder resumir, nosotros le hemos detectado que en efectivo, tanto para el año 2025 como el 2024, tenemos un total de 22.401.84 y un total de 26.722. Esto nos estaría dando una variación aproximada de 4.320.16, ¿no? Esto dándonos en un porcentaje de menos 16.17% respecto al 100%, ¿no? Como nosotros hemos calculado en el análisis horizontal. Esto se podría dar de diferentes formas, ¿no? Tanto por una reducción de liquidez, podría estar podría estar cubriendo una pérdida, las pérdidas operativas o pagos sin una reposición por ventas, ¿no? En lo que vendría siendo efectos y cuentas por cobrar neto, tenemos que al año 2025 un total de 21.946.31 y para el año 2024 de 13.898, dándonos una variación de 8.048.31, un total en porcentaje de 57.91%, dándonos a entender que tiene una mayor proporción de ventas a crédito o disminución en la efectividad de cobranza, ¿no? Esto requiere mayormente un mejor monitoreo por riesgo de morosidad.
En el total activo corriente para el año 2025 tenemos un total de 44.348.15 y para el año 2024 40.620, dándonos una variación de 3.728.15 entre ambos y en un porcentaje de 9.18%, ¿no? Esto quisiera decir que hay una mejora leve, ¿no? Pero debe, como se podría decir, debe analizarse un poco más su calidad, tanto por las cuentas por cobrar y un poco menos de efectivo, ¿no? En cuanto a los activos fijos, inmuebles, maquinaria y equipos, tenemos que ambos años tienen de un total de 14.400, no hay variación en este caso, y se podría dar una interpretación de que no hubo adquisiciones ni depreciaciones significativas, ¿no? O no fue contabilizada en este caso, podría ser también el caso. Y movilidad de inversión en activos, ¿no? En lo que vendría siendo el total de activo para el año 2025, tendremos un total de 58.748.15 y para el 2024 de 55.020, ¿no? Dándonos una variación de 3.728.15 o más 6.78%, ¿no? Nosotros queríamos decir que para este tipo de interpretación sería que el incremento moderado, pero sustentado en cuentas por cobrar, no en liquidez ni inversión productiva, ¿no? Para este tipo de caso. Vamos a pasar a lo que vendría siendo el pasivo, ¿no? Tanto en préstamos bancarios que nosotros hemos hecho un préstamo bancario en el año 2025 por 80.000 soles, prácticamente lo que mi compañera también dijo, ¿no? Anteriormente. Y una variación de 80.000 prácticamente, nos dándonos una interpretación de que el financiamiento externo significativo posiblemente para cubrir las pérdidas o mantener operaciones, ¿no? Implica alto riesgo financiero si no se revierte la tendencia de pérdida para los próximos años. En las cuentas por pagar, ambos años nos da un total de 9.445. Esto se podría interpretar como que la constancia en el pasivo operativo puede indicar acuerdos estables con proveedores o falta de renovación en condiciones de crédito, tanto para el total pasivo corriente que tendríamos para el año 2025 de 89.445 y para el 2024 de 9.445, dándonos una variación de 80.000. Esto se podría interpretar como que el pasivo crece un 800% dependiendo a lo comprendido, ¿no? La solvencia. Esto podría ser dependiendo posiblemente a préstamos bancarios que han desequilibrado la estructura financiera, ¿no? En cuanto a nuestro total pasivo, para el 2025 tenemos de 89.445, para el 2024 de 9.445, dándonos una variación de 80.000 neto exacto. Esto se puede interpretar como que un aumento agresivo del endeudamiento que supera el total del activo, provocando patrimonio negativo, ¿no? En nuestro patrimonio, como bien hemos estipulado que tenemos acciones comunes emitidas y autorizadas para ambos años de 12.500, dado que somos 5 socios, ¿no? Y estamos aportando un total de 2.500 por socio. Esto podemos interpretarlo como ello, ¿no? Y para el ajuste por traducción de estados financieros extranjeros, para el año 2025 de menos 13.430 y para el 2024 de menos 29.767, ¿no? Dándonos una variación de 16.337, con una interpretación de que hay un menor impacto negativo por variación cambiaria, ¿no? A pesar de ser positivo, no compensaría la pérdida patrimonial. Y el total patrimonio, ¿no? Dándonos para el año 2025 y para el 2024 de menos 30.696.85 y 42.267, dándonos una variación de 72.963.85, ¿no? Esto se puede interpretar como que hay un cambio crítico que sobrepasa el patrimonio pasivo negativo. Esto pone en riesgo la continuidad operativa y requiere acciones urgentes. En cuanto a nuestro total pasivo y patrimonio de 2025 y 2024, tenemos de 58.748.15 y de 55.020, ¿no? Dándonos una variación de 3.728.15 en porcentaje de 6.78%, dándonos a indicar que tiene un aumento leve en el total del balance, pero debido únicamente al endeudamiento, no a crecimiento real o rentabilidad, ¿no? Las causas notables o posibles medidas sería de que el crecimiento del activo no es señal de mejora, sino de dependencia en crédito bancario, ¿no? O que la estructura financiera se ha deteriorado fuertemente en el 2025. Esto sería todo. Voy a pasar a mi compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, voy a dar a conocer lo que es el análisis horizontal del estado de resultados en cuanto a los años 2024 y 2025. Como primer punto, vamos a detallar lo que son las ventas netas, lo cual tuvo una variación absoluta de menos
6.271, lo que en porcentajes no s- eh, significa que es menos 15,06%, lo cual no puede indicar una reducción en la demanda, pérdida de clientes o problemas en la estrategia comercial. Esto afecta directamente a la rentabilidad global de la empresa. En cuanto al costo de ventas, no tuvo ningún cambio, a pesar, ¿no?, de la caída de las ventas. Esto sugiere, ¿no?, que la empresa no ajustó su producción o compras de insumos al menor volumen de ventas, lo que ha afectado gravemente su margen de ganancias. En cuanto a su utilidad bruta, tuvo una variación absoluta de menos 76.271, el cual no se refleja como en porcentajes en menos 41,68%. La fuerte caída de la utilidad bruta no se refleja a una presión en los márgenes por la caída de los ingresos, ¿no?, sin reducción proporcional en los costos. Es un foco rojo para la rentabilidad operativa. En cuanto a los gastos de operación, total en ambos años son de 148.320. En cuanto a sus subcuentas, ventas y servicios de 92.160, gastos generales y administrativos de 56.160 y promoción y publicidad no tuvieron gastos, ¿no? La empresa mantuvo los mismos niveles de gastos operativos a pesar de la disminución de ingresos. Utilidad en operación. En este caso tuvo una variación absoluta de menos 76.271, el cual no se refleja en porcentajes en menos 219,97%. Eh, Esto pasó de ser positivo, ¿no?, del año 2024 a ser negativo, ¿no?, para el año 2025, lo cual evidencia que las operaciones del negocio ya no son sostenibles con la estructura de ingresos actuales. Es un llamado a reestructurar, ¿no?, los costos y mejorar los ingresos para la empresa. Lo que es su utilidad antes de impuestos tuvo una variación absoluta de menos 76.271 y una variación relativa de menos 230,61%, el cual no refleja el deterioro de las utilidades antes de impuestos, no reflejan un debilitamiento serio en la rentabilidad antes de efectos tributarios, eh, y la empresa no tuvo pérdidas significativas. En cuanto a la utilidad neta, tuvo una variación absoluta de menos 72.963,60, el cual se refleja, ¿no?, en porcentajes en menos 245,10%. El resultado final muestra, ¿no?, que la empresa pasó de ser rentable a tener pérdidas significativas, y esta es una señal crítica que puede afectar su sostenibilidad financiera y credibilidad ante inversores y acreedores. Paso a mi siguiente compañero. Buenas noches. Bueno, vamos a continuar con los ratios financieros. Bueno, los ratios financieros más importantes que vamos a mencionar ahora es el ratio de liquidez, que el activo circulante, que en el año 2025 nos sale el 0,5, a diferencia del año 2024 que nos salió el 3,19, lo cual nos quiere decir que este año 2025 se ha tenido menos liquidez para afrontar todas nuestras obligaciones. Después también tenemos el ratio de los inventarios, de la rotación de inventarios, donde también tenemos una variación en el 2025 y en el 2024 de cero. En el ratio de endeudamiento, que básicamente es donde se está viendo se podría decir una pequeña dificultad, vendría, en este caso, tomaríamos la cobertura, la razón de endeudamiento, que en el año 2025 está en negativo de 96,18 y en el año 2024 es 0,30. Es por eso que, así como lo han mencionado mis anteriores compañeros,
que se busca financiar de otra manera que no sean préstamos para que se pueda solventar las obligaciones de la empresa. Eh, Como otro radio que vamos a tomar en este caso de la rentabilidad, que vendría a ser el margen neto de la utilidad a comparación del año 2024 y 2025. eh, en el año 2025 también estamos en negativo con el 10.4% a comparación del año 2024 que sí estábamos en un margen no muy, se podría decir con una diferencia prácticamente del 50%, que es 5.82. Esos son los ratios principales que vamos a tomar. También, también hemos desarrollado lo que es el esquema de análisis financiero, donde hemos tomado en cuenta la incidencia del apalancamiento, lo que son nuestros gastos operativos, el índice de la deuda, la incidencia del costo de ventas y lo que son los gastos administrativos, gastos de ventas y otros gastos que también se ha tenido. En conclusión, el margen de la aplicación que hemos optado tanto en el punto uno como en el punto 2 es también en negativo, que es el 70.31%, y en el ítem 2 el 63.02%. Actualmente, si nosotros analizamos el cuadro de llaves, eh, nos damos cuenta que realmente sí estamos teniendo un apalancamiento financiero, tanto así el hecho de que nos muestran los ratios y también el esquema de análisis, donde prácticamente lo plasmamos de manera gráfica, donde podemos ver que necesitamos sí o sí realizar un aumento de capital u otra forma de financiamiento. Bueno, esos son los cálculos del molde de Dupont, que básicamente se traslada del esquema de llaves, donde vuelvo a comentar que el rendimiento sobre la inversión de explotación que hemos tenido en el ítem 2, que es del 70.81% a comparación, en comparativa con el ítem 2, que es 63.02. El rendimiento sobre la inversión total también se encuentra en negativo, que es el 73.53%, contra el 54.10%. El rendimiento sobre capital, que tenemos 4.644.84%, y el ítem 2, 70.43%. ¿Puedes bajar, por favor? Bueno, como conclusiones sobre nuestra empresa de Capcade, tenemos que en el 2024, si bien es cierto, la empresa ha mostrado la estabilidad financiera con una liquidez adecuada que ha hecho que no se vaya a negativos, y que ha hecho también que los niveles de endeudamiento han sido bajos y se ha mostrado que ha tenido una rentabilidad moderada. Esto en el año 2024. Sin embargo, en el año 2025, la empresa se ha visto afectada por lo que es la falta de liquidez, esto debido a una ineficiencia o una falta de eficiencia operativa, y ha hecho que también se caigan los márgenes de rentabilidad, incrementando el nivel de endeudamiento y mostrando los problemas de capital de trabajo.
Bueno, la prioridad para el 2025 en adelante, a partir de este periodo, es mantener la liquidez para poder afrontar tanto lo- los, las obligaciones que se tiene y tener un mayor control de los gastos, y que esto va a ayudar a que reduzcamos significativamente lo que son nuestros gastos y poder manejar mejor nuestros recursos. Y la reestructuración de la deuda, que esto nos va a permitir recuperar la estabilidad y no sobresaturarnos con más deuda y tampoco llegar al límite del endeudamiento. Eso sería todo. Gracias.